Sí, el fútbol, Anita, Juan Cruz, el fútbol que está en pausa, que volvió a los entrenamientos, pero que todavía no se sabe cuándo va a regresar la competencia oficial. A ver, se habla ahora de octubre, recién en octubre, pero claro, será el gobierno el que decida. ¿Y con quién estamos? Con Sergio Huevo Rondina, técnico de Arsenal de Sarandí. Juan Cruz, Anita, que amablemente nos atendió para hablar de este momento que está pasando el fútbol en crisis, ¿no? En crisis. A ver, hola Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, gente? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, un placer, Huevo. A ver, contanos un poco cómo es esto del día a día de entrenar los jugadores, la incertidumbre de no saber cuándo se va a poder volver a jugar, el día a día, los miedos a contagiarse. ¿Cómo se lleva esto? A ver, no, creo que hoy nos estamos acostumbrando, ¿no?, a todo lo que es el protocolo. Al principio era complicado porque estábamos en grupos de 5, ahí ahora ya tenemos divididos en 2 grupos. El tema es que hay chicos que han llegado como refuerzo que no conocen a la mitad de sus compañeros. En ese sentido es complicado. Después, dentro de todo, bueno, tratamos de ir haciendo los entrenamientos normales con los distintos grupos. Uno entra por un sector. Ahí lo fue, Sergio, ahí te freno, porque por ejemplo yo me enteré, no lo sabía, ustedes no tienen autorizados, o al menos en esta fase, no pueden practicar fútbol, o sea, no pueden practicar fútbol formal, digamos. Fútbol formal, lo que llamamos el suplente contra titular, equipo A contra equipo B, lo que sea. Es decir, a nosotros que nos gusta el fútbol, imagino a los jugadores en esa ansiedad, los tenés, Huevo, hace 2 semanas dando pase entre ellos. Se quieren matar los pibes. Sí, no es tan así, pero sí, a ver, todavía no puedo hacer en las prácticas 11 contra 11, es más, todavía fíjate que no hay amistosos. Nosotros lo que hacemos no solamente pase entre ellos, sí, una forma de decir. Nosotros tenemos de 12, podemos trabajar desde lo táctico o hacer reducido. Lo que no podemos todavía es mezclarlo o juntar al grupo. Claro. Todavía no estamos autorizados a eso. Y sí, a ver, peor era lo que fueron las primeras 2 semanas. Eso te iba a preguntar. Eran grupos de 5 solamente. No, y eso Ahí sí, teníamos tabla como para que devuelvan una pared o distintos individuales. Y eso... Que dentro de todo no nos vino mal, porque bueno, ya hacía casi 4 meses, 5 meses que los jugadores no hacían nada. Entonces también nos vino bien para un poco el proceso de adaptación, ¿no? A eso quería no apuntar. Etapas. ¿Cómo fueron esos primeros entrenamientos? Porque, a ver, los jugadores de fútbol, que uno piensa que viven todos en mansiones, en lugares grandes, con parques. No, la verdad es que muchos tuvieron que pasar la cuarentena en departamentos, en lugares chicos, haciendo ejercicios, nada, que cualquiera de nosotros podría hacer en nuestras casas, pero para un jugador de primera división es prácticamente nada. ¿Cómo encontraste el grupo en esas primeras semanas, primeros días de entrenamiento? Primero contentos por volver al club, imagino. pero después, sí, Duros. acá el 70% de mis jugadores, sí, lo hicieron en espacios muy chicos. Quizás los que vivían en el interior del país, en ese momento la situación no estaba como se agravó en estos momentos y quizás tenían permitido salir a correr o tenían lugares como para ir a un gimnasio. Entonces podían entrenar de otra manera, pero bueno, nosotros hicimos casi entre 80 y 90 entrenamientos por Zoom y muchos los hicieron en una habitación de su departamento, los ejercicios. Por eso era bueno, era el proceso de volver a adaptarse, por más que sean grupitos de 5, sirvió para que ellos se vayan acostumbrando de vuelta, ¿no? Sí. Dale. Sergio, no puedo dejar de preguntarte, ¿no? Sabemos de tu paso y de tu caminata por el mundo del ascenso también, allá en algún momento, digo, la preocupación también es mayor, ¿no? En los clubes del ascenso, digo, ¿te imaginarás la situación por la que deben estar atravesando? Si hablaste con algunos colegas, es más complejo aún que en los equipos de primera. Sí, hablo, tengo un grupo que estamos con otros técnicos que quizás están en otras categorías y obviamente que la gente de la B Nacional, hoy como se agravó la situación en el resto del país, está
está preocupada por el tema del comienzo, y ya de la B Metropolitana para abajo seguro que más, porque muchos de esos chicos usan transporte público, porque pueden llegar en auto, ¿no? Pero el problema es que para llegar en el auto ponen un punto de encuentro, para ir a ese punto de encuentro viajan en transporte público. Entonces no es que uno que pasa con el auto hace toda la recorrida, sino buscan un punto de encuentro. Entonces ahí va a estar, creo yo, la mayor complicación que puede tener los equipos del ascenso, y después también los lugares, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de los equipos de primera, el caso de Arsenal, nosotros tenemos 3 canchas para poder entrenar, los grupos como te decía, hay jugadores que no se conocen entre ellos todavía, porque no tuvieron interacción, porque uno entran por un lugar y claro, y Sergio, y eso se va a ir arreglando. De hecho, pienso, y le digo a Fiora antes de cerrar, antes de mandar un consejito, pienso, por ejemplo, Racing, que está enfrentando la semana que viene por Copa Libertadores. Hoy me contaban, antes de venir para acá, que ya el cuerpo técnico y el plantel, los médicos, no descartan más casos positivos en Racing, que tiene que enfrentar a Nacional de Montevideo sin haber jugado un solo amistoso todavía. Claro. Y sin ni siquiera haberse enfrentado entre ellos, como dice Sergio, sin siquiera haber jugado un partido formal de fútbol. Exacto. Son las situaciones muy complejas. Creo que los 4 equipos que están jugando la Libertadores, o 5, tienen el mismo inconveniente, ninguno pudo jugar amistosos, ¿no? Sergio, aguantanos un segundito, ahí seguimos con la entrevista, porque ahora tenemos un consejito. Sergio, estamos hablando con Sergio Rondina, técnico de Arsenal de Sarandí. ¿Qué es lo que hablan con Julito Grondona, con el presidente? A ver, ¿qué te dice? ¿Qué te cuenta? ¿Cuándo puede volver el fútbol? ¿Será en octubre? Ojalá. No, Julito también. Nosotros dependemos mucho de la evaluación que haga o alineado a lo que diga el Ministerio de Salud, ¿no? Sobre todo eso. El otro día a mí me preguntaban si uno tenía miedo de contagiarse o no. Uno lo que tiene, lleva todos los recaudos necesarios, y lo decimos siempre a los chicos, ¿no? Sobre todo a los más jóvenes, que podamos ir a trabajar, a entrenar, no quiere decir que después podamos hacer una vida normal. Si vos me decís tengo miedo, sí, porque quizás, bueno, tengo mi mamá que es grande, pero trato de cuidarme lo más posible, de ir a entrenar, de volver a mi casa. Y también viendo un poco la situación como se está dando, me preguntaban si estaría dispuesto a volver a jugar. Y si eso sirve para que la gente un sábado, un domingo, como pasó la semana pasada, que hubo unos días hermosos y salió todo el mundo, sirve para que la gente se quede en la casa, obvio que sí que estamos dispuestos, por lo menos en mi caso, y lo que hablamos con los chicos, que estamos dispuestos para salir a jugar, ¿no? No me consideraría, en un momento se hablaba como conejito de India, ¿no? O payasito de circo, si el fútbol seguía jugando. Creo que es un momento de quizá también de nuestro lado poner nuestro granito de arena, ¿no? Sergio, y ahí en Arsenal, ¿cada cuánto son los testeos? ¿Qué es lo que le hacen a los jugadores? ¿Cada cuántos días los están testeando? A nosotros nos testearon el arranque del hisopado, después el serológico, y está programado para esta semana, el sábado o el lunes, volver a hacer nosotros hisopado y otro test serológico. Distinto quizás son los equipos de la Libertadores, que por protocolo de Conmebol lo tienen que hacer toda la semana o cada 10 días. Nosotros el protocolo de AFA solamente es el de sangre, no es obligación hacer el hisopado, pero el club lo ha hecho por su cuenta. Bien, Sergio, un placer tenerte en Crónicas 2020. Muy buenas tardes. Saludos para todos. Hasta gracias. Chao.